Broocks es el cofundador de la familia de iglesias Every Nation, con más de 1000 iglesias en más de 60 naciones. Es el ministro principal en Bethel World Outreach Church en Nashville, Tennessee, y autor de varios libros, entre los que se encuentra Dios no está muerto, el cual ha sido adaptado a 3 películas del mismo nombre y que analizaremos capítulo por capítulo durante 10 semanas. Bienvenidos a Good Books, donde los libros hablan de Dios. Hoy, capítulo 7. Jesús y la Resurrección. Introducción. Ray nos introduce este capítulo contándonos una anécdota que le ocurrió durante un viaje de 4 meses a la ciudad de Jerusalén. Estando en un parque de la ciudad, se le acercó un chico budista nigeriano que se iba a casar con una chica judía, que le preguntó si sabía dónde había sido crucificado Cristo. Ray se lo indicó y le preguntó si sabía el por qué fue crucificado, y el chico le dijo que no sabía. Ray le explicó de que había muerto por nuestros pecados y oró por él para que recibiese a Cristo. Ray nos dice que el cristianismo comenzó con la resurrección de Jesucristo, cuando los apóstoles comenzaron a expandir su doctrina por todo lo que es el mundo. Pero ese es uno de los pocos puntos en los que no estoy de acuerdo con Ray. Yo creo que más bien el cristianismo comenzó 3 años antes, precisamente con el principio del ministerio de Cristo. Pero las bases se consolidaron con su resurrección, cuando los discípulos y los ciudadanos vieron todas las profecías cumplirse ante sus ojos. El descontento del siglo. Retomamos el debate de Richard Dawkins versus John Lennox de God Delusion Debate, el cual el Wall Street Journal lo proclamó como una revelación. Durante todo el debate, John Lennox estuvo atacando a los argumentos del libro de Richard Dawkins y defendiendo a un creador inteligente. Si este hubiese sido una pelea a peso completo, hubiese sido llamada el descontento del siglo, debido al gran éxito que tuvo John Lennox ante el pensamiento crítico de la institución que proclamaba el evento. Durante el cierre del evento, Lennox casi deja cabo a Dawkins con una declaración de la resurrección de Jesucristo. Again, I have concerns about the God delusion in its treatment of the authority and reliability of Scripture, because those who've studied it in detail, and I see reference to very few scholars in his book, have come to the conclusion that, say, for example, the historian Luke is one of the most authoritative historians of all ancient history. And Sherwin White of Oxford, a Roman historian, says that it would be absurd to suggest that Luke's basic historicity was false, even in matters of detail. And I'm concerned too, not only about your attitude to history, Richard, but your description of Jesus as belonging to a person who practiced an in-group morality and out-group hostility, and your interpretation of love your neighbor, which I note doesn't come from a theologian, but from an anesthesiologist. And I think he just might have put you to sleep a little bit as you read it, because in Leviticus, which quotes, love your neighbors yourself, just a bit further down, it says, when a stranger sojourns with you in your land, you shall not do him wrong. You shall treat the stranger who lives with you as the native among you, and you shall love him as yourself, because you were strangers in Egypt. So in point of historicity, you are totally wrong about the attitude of Jesus. In fact, I would have thought you'd have been very familiar with the parable of the Good Samaritan. And in that parable, it was a Samaritan, one of the strangers, that showed mercy. And that was precisely the parable that Jesus taught to illustrate the love your neighbor as yourself of Leviticus. Now, a mistake like that seems to me to be very serious indeed. I mean, I react to it a bit like this. What would you think if I got all my views on Darwin from an engineer and never bothered to read The Origin of Species? I think you would be distressed by that. But finally, a word about miracles. This is a massive subject. You claim with David Hume that miracles violate the laws of nature. Well, David Hume's a very curious person to quote on this topic, because David Hume didn't believe really in the laws of cause and effect on which laws of nature are founded. He didn't believe in causality, and he didn't appear to believe in the principle of induction. And so that he's not a very good authority to quote. Secondly, I do not think that miracles are violations of the laws of nature.
because the laws of nature describe what normally happens. God, who is the God of this universe and created it with its regularities, is perfectly at liberty to feed a new event into the universe. Just as C.S. Lewis makes a point, if I put $2 plus $2 in my desk tonight, $4. If I find in the morning is $1, I don't say that the laws of arithmetic have been broken. I say the laws of Alabama have been broken. And I call for a federal judge. Well, ladies and gentlemen, it's been an interesting discussion. I'll have to make my remarks very briefly. I do not think the answer is atheism, though I agree with much of the criticism that Richard makes of religion. I think the book, The God Delusion, gives the game away in the dedication at the front of the book to Douglas Adams, where he says, "Isn't it enough to see that a garden is beautiful without having to believe that there are fairies at the bottom of it too?" Now, you do a brilliant job at getting rid of the fairies, though it must be said that most of them didn't believe in them anyway. But when you see the beauty of a garden, say New College in Oxford, do you believe there's no gardener or no owner? That its sublime beauty has come about from raw nature by pure chance? Of course not. For gardens are to be distinguished from raw nature by the operation of intelligence. And what you're doing in your book, I think, is presenting us with an obviously false set of alternatives. Either we take gardens on their own or the garden plus fairies. But they don't appear on their own. They have gardeners and owners. So does the universe. You say there's no evidence of God, and yet your very description of the universe as a garden bears witness that the evidence is all around you. Atheism, ladies and gentlemen, is not only false, it contains no message that deals with the central problem of human rebellion against God. History is littered with attempts to build a godless utopia, each one of them based, as the book of Genesis suggests that they would be, on a denial that God has ever spoken or even that he exists. And I would remind you that the world that Richard Dawkins wishes to bring us to is no paradise except for the few. It denies the existence of good and evil. It even denies justice. But ladies and gentlemen, our hearts cry out for justice. And centuries ago, the Apostle Paul spoke to the philosophers of Athens and pointed out that there would be a day in which God would judge the world by the man that he had appointed, Jesus Christ, and that he'd given assurance to all people by raising him from the dead. And the resurrection of Jesus Christ, a miracle, something supernatural, for me constitutes the central evidence upon which I base my faith, not only that atheism is a delusion, but that justice is real and our sense of morality does not mock us. Because if there is no resurrection, if there is nothing after death, in the end the terrorists and the fanatics have got away with it. Años después, en el 2008, ambos volvieron a encontrarse en el debate ¿Has science buried God? ¿La ciencia ha enterrado a Dios? En el cual todavía Dawkins se mostraba asombrado de que Lennox, un reconocido científico, creyese en la resurrección de Cristo. Para el final del debate quedó claro que fe y ciencia pueden complementarse. Jesús no es un mito. Llegamos a la prueba angular de que Dios no está muerto. La vida, muerte, resurrección de Jesucristo. Las evidencias que hemos estado dando hasta ahora muestran la evidencia de la existencia de Dios a nivel científico. Ahora lo haremos a nivel histórico. Dios nos mostró la evidencia definitiva de su existencia al encarnarse en humano. Aquí no solo mostraremos la evidencia de Dios, sino también cómo entró en el espacio y en el tiempo, encarnándose en Cristo, en la piedra angular del cristianismo. Jesús, un hombre de historia. Jesús existió. Eso está fuera de todo debate. Aunque muchos escépticos hayan vertido ríos de tinta para refutar su existencia, como la búsqueda del Jesús histórico de Albert Schweitzer, y otros dicen que sí que es verdad que existió, o que aunque Jesús hubiese existido, no sabríamos cómo vivió ni qué es lo que dijo. Bart Ehrman, un crítico muy influyente en nuestros días, no niega la existencia de Jesús, pero sí lo que dicen los evangelios.
Fuentes no bíblicas. La existencia de Jesús se puede autentificar recurriendo a fuentes históricas no cristianas. En el año 11, el historiador romano Tácito escribió sobre la persecución cristiana por parte de Nerón y escribió así sobre la crucifixión de Cristo. Consecuentemente, para deshacernos del reporte, Nerón fijó la culpa e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos por el pueblo. Christus, de donde tuvo su origen el nombre, sufrió la penalidad extrema durante el reinado de Tiberio en las manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y una superstición muy maliciosa, por lo comprobado por el momento, estalló de nuevo no solo en Judea, la primera fuente del mal, sino también en Roma, donde todas las cosas horribles y vergonzosas de todas las partes del mundo encuentran su centro y se hacen populares. En consecuencia, una detención se realizó en primer lugar a todo quien se declaró culpable, y luego, sobre su información, una inmensa multitud fue condenada, no tanto por el delito de quemar la ciudad, como de odio contra la humanidad. Todo tipo de burlas fueron añadidas a sus muertes, cubiertos con pieles de animales que fueron destrozados por perros y perecieron, o fueron clavados en cruces o condenados a las llamas y quemados para servir como iluminación nocturna cuando la luz del día había expirado. Plinio el joven, gobernador de Bitinia, escribió en el año 112 una carta al emperador Trajano en la cual refería a Jesús como un dios. Ellos tenían el hábito de reunirse en un día fijo antes de amanecer, cuando cantaban en versos alternados un himno a Cristo como a un dios, y se unían por un solemne voto, no a ningún hecho malvado, sino a nunca cometer ningún fraude, robo ni adulterio, a nunca falsificar su palabra ni a negar su confianza cuando fueran llamados a confesarla. Luego de lo cual era su costumbre separarse y luego reunirse para compartir el alimento, pero un alimento de un tipo ordinario e inocente. El historiador del tercer siglo, Julius Africanus, cita al historiador del primer siglo, Talo, cuando escribió acerca de la oscuridad que se ceñió sobre Jerusalén en la crucifixión de Jesucristo. En todo el mundo se escurrió una oscuridad muy terrible, y las rocas fueron quebradas por un terremoto, y muchos lugares de Judea y de otros distritos fueron derribados. A esta oscuridad, Talo, en su libro 263 de Historia, la llama, como me parece a mí sin razón, un eclipse de sol. Porque los hebreos celebran la Pascua en el 14º día de acuerdo con la luna, y la pasión de nuestro Salvador fallece en el día antes de la Pascua. Ver pregón. Pero un eclipse de sol sucede solamente cuando la luna se pone debajo del sol, y no puede suceder en otro momento sino al intervalo entre el primer día de la luna nueva y el último día de la vieja, es decir, en su intersección. Entonces, ¿cómo se supone que suceda un eclipse cuando la luna está casi diametralmente opuesta al sol? Incluso el historiador judío Flavio Josefo, a Juan el Bautista y a la muerte del apóstol Juan, pariente de Jesucristo. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Cristo. Y cuando Pilato, frente a las denuncias de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo los santos profetas predicho esto y otras 1000 maravillas sobre él. Y la tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Además, varias tradiciones rabínicas judías aluden también a Jesús. Los evangelios como registros históricos. La vida de Jesús está registrada en 4 relatos bíblicos conocidos como los evangelios. Cada uno de estos recoge al detalle la vida, enseñanza y ministerio de Cristo. Las similitudes entre ellos y otras fuentes extrabíblicas son tan evidentes que ningún historiador competente puede decir que no son fiables históricamente. ¿Quién dicen los hombres que soy? Unos críticos dicen que es un mito, y otros los han llegado a comparar con deidades egipcias como Horus o persas como Mitra. Incluso ha sido comparado con Marilyn Monroe o Elvis Presley. La siguiente pregunta que hace Jesucristo en el Evangelio de Mateo 16:15 es: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esta pregunta no es solo para sus discípulos, sino también para nosotros. ¿Es un nombre, un mito o un mesías? Comparar la historia de Cristo con la mitología es igual que comparar la historia nazi con historias de cuentos de hadas. Según la religión egipcia,
La historia de Horus tiene un parecido con la historia de Jesús. Nació de una virgen el día 25 de diciembre. Tuvo 12 discípulos y sus milagros fue crucificado y resucitó. Ningún egiptólogo pone las manos en el fuego por eso. Los registros de la mitología de Horus se rastrean hasta los escritos de Gerald Massey en el siglo XX. En el caso de Mitra ya no quedan registros supervivientes acerca de este dios pagano y mucho menos acerca de su vida, muerte y resurrección. Incluso historiadores escépticos como Richard Carrier dicen que los supuestos paralelismos entre las historias de Cristo y estos otros dioses pueden ser inventados o haber sido documentados siglos después de los escritos del Nuevo Testamento. Este impacto de la fe cristiana dio pie a que se modificaran mitos antiguos para asimilarlos a las historias del Nuevo Testamento. También se dice que hay un paralelismo con Osiris, ya que Osiris resucitó, pero resucitó en el inframundo y no tuvo una resurrección corpórea, ya que para ese entonces la resurrección corpórea era exclusivo del judaísmo. Craig Kinner, en su libro El Jesús histórico de los Evangelios, dice: supuestos paralelos a la historia de la resurrección comprueban ser débiles. Aún incluso declara que ningún paralelo se encuentra en la biografía grecorromana. Claramente ninguno de los supuestos paralelos involucra a una persona histórica o a alguien que resucitó en el sentido estricto. Esto probablemente se deba en parte a que la resurrección en su sentido estricto, corporal y permanente era una creencia judía casi exclusiva, y entre el pueblo judío estaba reservada para el futuro. Similarmente, el erudito del Nuevo Testamento Drake Mettinger afirma en su libro El acertijo de la resurrección lo siguiente: ahora tenemos lo que asciende a un consenso erudito contra la propiedad del concepto de los dioses que mueren y resucitan. Aquellos que continúan pensando de manera diferente son vistos como miembros residuales de una casi extinta especie. Con estas evidencias podemos decir que Jesús no es un mito sino realidad, y que los mitos se sirvieron de Jesús. Jesús, más que un hombre. La única explicación posible de los hechos desde su crucifixión, muerte, resurrección y ascensión al cielo es que Jesús resucitó de forma sobrenatural, demostrando que Dios existe y que Él es el Salvador de nosotros. Debido a que su resurrección es histórica, esta se encuentra sujeta a pruebas de sucesos históricos para determinar su autenticidad. Dios se revela a sí mismo en lo extraordinario. La objeción primordial de la resurrección proviene de una perspectiva filosófica basada en el argumento de David Hume de que debemos aceptar como verdaderos los elementos más probables. Sin embargo, no toda en esta vida es predecible, y la resurrección de Jesucristo desafía todas las leyes de la naturaleza, también sus milagros. Lee Strobel, ex periodista del Chicago Tribune y autor del libro El caso de Cristo, del cual también se hizo una película, explica la evidencia de la resurrección a través de 5 principios. 1. La ejecución. Jesús murió asesinado por soldados romanos especializados en la crucifixión, que se tomaban eso de matar a la víctima muy al pie de la letra, ya que si la víctima no moría durante la crucifixión, ellos serían asesinados por no haber ejecutado bien la acción. La evidencia de la muerte de Cristo ha sido confirmada por un artículo de Journal of the American Association, el cual dice: claramente el peso de la evidencia histórica y médica indica que Jesús estaba muerto antes de que se le hiciera la herida en el costado, y apoya la perspectiva tradicional de que la lanza, encajada entre su costilla derecha, probablemente perforara no solo el pulmón derecho, sino también el pericardio y el corazón, y por lo tanto aseguraba su muerte. En consecuencia, las interpretaciones basadas en la suposición de que Jesús no murió en la cruz están en desacuerdo con el conocimiento médico moderno. 2. La tumba vacía. Tras su muerte, Jesús fue enterrado en una tumba que poseía José de Arimatea, un líder judío. Esta sepultura fue denominada por el obispo anglicano John Arthur Thomas Robinson como la mayor evidencia del Jesús histórico que tenemos. Hay un rumor de que el cuerpo fue robado por sus discípulos que perdura hasta nuestros días. Debido a que sus discípulos daban voces por toda la ciudad diciendo de que Jesús había resucitado, los romanos no habrían tenido más que evidenciar el cuerpo para así evidenciar la mentira, por supuesto si hubieran tenido cuerpo, ya que ellos tenían en la custodia de la tumba. Las primeras testigos de la tumba vacía junto a los romanos eran las mujeres, y estos sus discípulos no podían inventarlo, ya que en aquella época el testimonio de las mujeres era menospreciado.
3. Los testigos presenciales. Esta es la evidencia más fuerte de la resurrección de Jesucristo. Los testimonios de los discípulos y de los demás de 500 personas que vieron a Jesús tras su muerte. Entre ellos, la de Saulo de Tarso. ¿Y quién fue Saulo de Tarso? Pues ni más ni menos, después de su conversión se hizo llamar Pablo. La resurrección marcó tanto a sus apóstoles que incluso E.P. Sanders, erudito escéptico, evidenció este hecho. Además, el punto más llamativo de estas evidencias, como ya he dicho en el punto anterior, era que las primeras testigos fueron mujeres. Y la iglesia primitiva no iba a inventarse eso porque el testimonio de la mujer en aquella época era menospreciado. 4. Registros tempranos. Los relatos de la resurrección se originan en el tiempo inmediato a los eventos de la resurrección. John Dominic Crossan y Jonathan Reed, eruditos escépticos del Nuevo Testamento, escribieron: Pablo le escribió a los corintios desde Éfeso a principios del 50 EC, era común, u otra forma de decir después de Cristo. Pero él dice en 1 Corintios 15:3 que, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. La fuente y el tiempo más probable de su recepción de la tradición habría sido en Jerusalén a principios del 30, cuando, de acuerdo con Gálatas 1:18, él subió a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 5. El surgimiento de la iglesia. Es la evidencia final de la resurrección. Antes de su resurrección, los seguidores de Cristo lo abandonaron por temor a ser asesinados. Después de su resurrección se unieron y formaron la iglesia primitiva y predicaron por todos lados la muerte y resurrección de Cristo sin temor a ser asesinados. La iglesia fue creciendo hasta dominar todo el imperio romano y después todo el mundo. ¿Qué significa la resurrección? Podemos dividir su significado en 5 partes. 1. Jesús es el Hijo de Dios. El que existe tantas religiones ha llevado a pensar a algunos que si Dios existe, ¿por qué tanta confusión? Hay cinco religiones principales en el mundo, y 3 de ellas, el cristianismo, el judaísmo y el islam, se relacionan por 3 personajes: Moisés, Abraham y Jesús. Estos 3, dependiendo de cada religión, tienen diferencias significativas, ya que, como dice la Biblia, la gente estaba separada de Dios y por eso las perspectivas de Dios serían diferentes e imperfectas. Sin embargo, la resurrección de Jesús demuestra que verdaderamente es el Hijo de Dios. Esto separa el cristianismo de todas las religiones, por lo que la hace una fuente confiable para conocer a Dios. 2. Sus palabras son verdaderas. Podemos tener confianza de que las palabras de Jesús son en verdad las palabras de Dios. Todos los profetas, al transmitir un mensaje de Dios, decían: así dice el Señor. Sin embargo, Jesús dice: así os digo, lo que demuestra que Él mismo es Dios. 3. Nuestros pecados son perdonados. Lo que busca la humanidad es ser perdonada por Dios y ser considerados justos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Espera que seamos morales. Si quebrantamos la ley moral, eso se llama pecado. Jesucristo, quien se ofreció como Cordero Pascual por expiación de nuestros pecados, ofrece perdón y su resurrección confirma de que el sacrificio por nuestros pecados fue aceptado. 4. Dios existe. El milagro de la resurrección de Cristo nos demuestra que Dios no está muerto. Para los naturalistas esto es imposible debido a su perspectiva de que todo lo que el humano no pueda hacer entonces no puede ser verdad, olvidando que Dios creó la ley de la naturaleza y por tanto puede hacer con ella cuanto le dé la gana. 5. La certidumbre es posible. Debido a que Cristo resucitó, podemos tener certidumbre en Él. Con este hecho, Dios nos dio la evidencia de que Él es real, sus palabras son verdaderas y hay vida tras la muerte. El nombre que es sobre todo nombre. Ningún otro nombre produce tanta controversia como el de Jesús. Cristo es la única fuente de salvación debido a que ningún otro en la historia vivió una vida llena de santidad y después la ofreció por nuestros pecados. Su muerte y resurrección nos dan a saber su identidad como Hijo de Dios y sus palabras son palabras de Dios. Debido a que Dios se hizo hombre, tenemos el regalo de la confianza en Él. En resumen, la vida en la tierra de Cristo ha alterado la historia humana. Hasta aquí ha sido todo, espero que os haya gustado, suscribíos, dale a la campanita y que Dios os bendiga.